Gaby. Ok. em, bueno, ya estamos aquí. Estamos leyendo ya el capítulo, finales del capítulo 10 y leímos la sección 5, la negación de Dios. Esta no la terminamos. No recuerdo si nos quedamos en el párrafo 4 o a finales del 5. Empezando el 8, Gaby, Empezando el 8. creo. ¿No? Sí. Ok. Es que estaba revisando el video ya grabado en YouTube, y veo Ah, no. que tiene otra vez la mala descripción. Es el 6, perdón, Gaby. Sí, el 6, ¿verdad? Creo que Sí, hasta, perdón, hasta sí. el 5 leímos, sí. Sí. Sí, Y es 6. estoy teniendo ahorita pues hay un inconveniente en el canal que no me permite editar los videos, ni editar las descripciones, ni los títulos. Entonces no puedo estar tan segura, pero creo que sí vamos a empezar el párrafo 6, ¿sí? Para ya terminar este capítulo. Entonces vemos sección 5, la negación de Dios, y vamos al párrafo 6. Vamos a entender, para recapitular un poco, vamos a entender la negación de Dios como esa creencia nuestra de que pudo ser posible que nos separáramos de Dios, de que Gaby, perdón, sí, creo que vamos a comenzar el párrafo 8 porque yo tengo anotado aquí en mi libro el 8. el 8. Ah, Marisa me decía que el 6. Bueno, ok, Ujú. vamos, No, no, sí, el 8. De vamos primero te al 8. dije que el 8, pero luego me revolví, sí, porque aquí puse una nota. Tienen razón. Sí, vamos al 8. El Ya, 8. ya estamos por terminar la sección. Bien, vamos al 8. Estábamos recapitulando esta idea importante, ¿no? Para entender qué es la negación de Dios. Es esta creencia de que me pareció posible, de que nos pareció posibles como mentes, no como personas individuales, sino como mente que somos, nos pareció posible que nos pudiésemos separar de Dios. En ese sentido entendemos que negamos a Dios, que negamos su amor, que negamos su unidad o la unidad en Él. Eh, Eso es lo que se refiere aquí a negación de Dios. Entonces vamos a irnos al párrafo 8. ¿Saben una cosa? Yo quisiera empezar desde el 7 para que empecemos a entrar en contexto, ¿sí? Ya sé que lo leímos el 7, pero vamos a entrar en contexto y veamos a partir de ahí. Párrafo 7. Tu padre no te ha negado. Entonces, podemos entender esto. Nosotros le negamos al querernos separar de él, al querer negar su amor, su unidad, su verdad o nuestra propia creación, y lo negamos. Entonces pareció que nos separamos, pareció que soñamos, pareció que fabricamos todo esto. Pero nuestro Padre, Dios, no nos ha negado. Es decir, Él no ha consentido esa aparente separación. Para Él, nosotros seguimos con Él, en Él, seguimos siendo tal como Dios nos creó, seguimos en unidad, seguimos siendo su Hijo. El Padre no nos ha negado. Él no toma represalias, pero sí te pide que retornes, no porque en verdad te hayas ido, sino que te des cuenta de que no te has ido. Ese es el retorno, que te des cuenta de que no te has ido. Cuando piensas que Él no ha respondido a tu llamada, es porque tú no has respondido la suya. Te llama desde cada parte de la filiación. Cada parte de la filiación somos cada uno de nosotros en aparente separación, en aparente individualidad. Tú eres una parte de la filiación, yo soy una parte de la filiación, tú, y todos somos una parte de la filiación. Jesús es una parte de la filiación, porque Jesús es hijo de Dios y no puede ser el único hijo, Él. ¿Y nosotros qué seríamos?
Todos somos el Hijo. Entonces, Él te llama desde cada parte de la filiación debido al amor que le profesa a su Hijo. Esto quiere decir debido a la unidad que el Hijo tiene con Él y en sí mismo. El Hijo no está fragmentado en partes, sino que es uno y uno con Él. Si oyes su mensaje, Él te habrá respondido y te harás consciente de Él si escuchas debidamente. El amor de Dios está en todo lo que Él creó, pues su Hijo está en todas partes. Contempla a tus hermanos en paz y Dios no se demorará ni un instante en llegar a tu corazón como muestra de agradecimiento por la ofrenda que le haces. Y creo que habíamos comentado esto. ¿Qué ofrenda le estoy haciendo a Dios? Pues devolverle a su Hijo, tal como Él lo creó, siendo uno. No se lo devuelvo en partes, porque si yo creo que estamos en partes, como un único hijo, estamos fragmentados en partes, yo voy a querer devolverle a Dios solamente las partes que a mí me parece que deben estar en Dios y las que no me parecen que deben estar en Dios, las voy a dejar de lado, las voy a dejar fuera. Eso no es posible, no puedo hacer eso. Por eso es que Él me llama a través de cada parte de la filiación. No importa si esa parte a mí me cae bien, si yo lo considero buena gente, si yo lo considero buena persona, si yo lo considero digno de ser amado, no importa. Cada parte de la filiación es el Hijo de Dios. Ahora sí, vámonos al párrafo 8. No recurras al Dios de la enfermedad para curar, sino solo al Dios del amor, pues curar significa que lo has reconocido, que has recordado a Dios y que te has hecho acompañar o te has unido a todos tus hermanos para que en la mente todos recuerden a Dios. Eso es curar, corregir la mente, sanar la mente. Cuando lo reconozcas a Dios, sabrás que Él nunca ha dejado de reconocerte y que en su reconocimiento de ti radica tu existencia. Él te conoce tal como Él te creó. El que tú reconozcas esto radica que aceptes tu propia existencia, que existes realmente. No estás enfermo ni tampoco puedes morir, porque pensar que estás enfermo, que tu mente está separada, eso es enfermedad, que tu mente está separada, que tu mente está, eh, que tiene ahora un ego o que es un ego y que por lo tanto es un cuerpo y que puede morir, eso es no existir. Vean qué interesante el contraste de estas ideas. El que yo crea que estoy separada de Dios, separado de Dios, separado además de mis hermanos, que estamos fragmentados, que somos diferentes, desiguales, que somos especiales y que tenemos ego, y que por lo tanto tenemos un cuerpo o que somos un cuerpo y que este cuerpo es vulnerable y que puede morir, eso es estar enfermo, eso es no existir, porque Dios no te conoce a ti en esas condiciones. Dios te conoce en las condiciones que Él creó para ti. Ahí radica tu existencia. No es esta, la física, la personal, la individual, donde radica tu existencia. Esto es no existir, según el curso. Según el curso, porque estamos viendo en este curso cómo funciona nuestra mente y que eso es lo que somos, una mente, un espíritu. Pero te puedes confundir a ti mismo con cosas que mueren. Recuerda, no obstante, que hacer eso es una blasfemia,
Ya habíamos leído acerca de la blasfemia, pues significa que estás contemplando sin amor a Dios y a su creación, de la cual Él no puede estar separado. Párrafo 9. Solo lo eterno puede ser amado, pues el amor no muere. Qué bonita idea, porque si el amor no muere, quiere decir que el amor existe eternamente. Todo lo que es conocido o reconocido por nosotros como el Hijo perfecto de Dios, eso es amado, eso es conocido y eso mantiene en nuestra conciencia su existencia. Entonces vemos que quien ha fallecido, que los cuerpos de la gente que hemos conocido y que han fallecido, que ya no están aquí, esos cuerpos, no han muerto realmente. Su ser, su mente, su espíritu sigue intacto. ¿Cómo podría lo que nosotros entendemos como muerte, cómo podría eso acabar con el ser que Dios creó? El ser sigue ahí y, y entonces esas mentes, esos hermanos, esos seres no han muerto. Continúan en espíritu, continúan en mente, aunque parezca que continúan sin cuerpo. El cuerpo no es la base de la existencia, el espíritu es la base de la existencia. Si tú reconoces esto, no solamente en ti, sino en todos, eso refleja tu amor, el amor que eres, el amor que ellos son y el amor que hay entre todos, que es lo que nos une. ¿Cómo podría la muerte, tal como la conocemos, separarnos del amor? Es imposible, totalmente imposible. Lo único que no vemos aquí, o parece que no vemos aquí, son cuerpos, pero el amor continúa, ese ser continúa, no solamente amándolo yo, sino él amándome a mí, porque estamos unidos en el amor. Esto es lo indivisible, lo que no puede dividirse, lo que no puede separarse. El amor es como la amalgama, como el pegamento que une a toda la creación y no podemos estar separados. La separación es imposible. Sí, Lupita, te escuchamos. Gracias, Gaby. Bueno, para mí, en mi concepto, como tú dices, ellos ya no están aquí en carne, pero yo pienso que si yo dejo de recordarlos es cuando mueren. Por ejemplo, mi papá tiene casi 60 años que partió, falleció muy joven y yo no lo olvido, ¿eh? Él sigue en mi pensamiento, lo veo en fotos y lo recuerdo. Entonces, para mí, él no se ha muerto, sigue Claro, ahí como alguien que se fue y no ha regresado, pero para mí exactamente, sigue vivo. Ese es exactamente. mi concepto. Claro, es algo Gracias. muy, muy parecido. Gracias a ti, Lupita. Es algo muy parecido a esto que estás diciendo, Lupita. Siempre que los recordamos y siempre que sentimos ese amor por ellos, implica que ese ser está aquí, está en mí, está unido a mí. Porque si está en mi mente y no se ha ido de mi mente y no se ha ido de mi espíritu o de mi amor,
implica que vive. Ujú. Eso es lo que tratamos de decir. Siempre que tú recuerdas a alguien, esa idea de él, esa idea de ella, se vuelve, te das cuenta, no se vuelve, te das cuenta que siempre estuvo en tu mente, que sigue en tu mente y que pueden pasar 60 años o 1000 y seguirá en tu mente. Eso es lo que estamos tratando de decir. Sí, Gaby. sí, Elisa. Gracias, Gaby. Gracias a ti, Lupita. ¿Te escuchamos, Elisa? Qué bueno que Marice. pudiste entrar. Ah, Ah, es que levantó la mano Elisa. ay, perdón. Pero te escuchamos a ti, Marisa, y después vamos con Elisa. Sí, fíjate que hay un caso de una muchacha. Ujú. Quisiera que me lo explicaras, porque a veces esto es lo que a veces cuando veo ese tipo de casos es cuando me logro confundir un poco. Esta muchacha pues tiene sueños premonitorios. Tú Ajá, ya nos explicaste que eran sueños, pues, que son ilusiones, sí. pero lo que pasa que en su vida se le hacen reales. Entonces, soñó, estaba embarazada y soñó que se veía en un pasillo, del hospital con ancho el pasillo y ella muy grave, muy grave, muy grave. Entonces resulta que cuando se alivió, tuvo unas gemelitas y le dio preeclampsia. Ajá. Ella no entendía bien qué era la preeclampsia. Total, acabó en el hospital con una presión de 200 y tan, grave, grave, grave. Sí. Hubo un momento en que ella se perdió y dice que dentro de lo que ella vio fueron dos caminos. Un camino donde el marido se hacía cargo de sus hijas sola, solo, ya sin ella. En Ujú, fin, vio toda la vida del marido. Y en otro camino vio este, mm, a ella con su esposo y criando a sus hijas y toda una vida de matrimonio. ujú, Entonces, como que en ese momento en donde ella se fue, tenía que elegir qué camino irse. ujú, Entonces, ella eligió irse por su esposo, sus hijas y su familia, pues ujú, la otra imagen que veía del lado derecho. ujú, Entonces, en ese momento, ella regresó y volteó y vio a su esposo. En ese momento, el marido le hizo pues con la de dedito para arriba ujú, como diciéndole, tu presión ya empezó porque duró como 5 horas navegando con la presión, estuvo pues ujú, muy grave. ujú, Y en ese momento que ella abrió los ojos, empezó a bajar la presión. Total, pues ujú. se salvó y está bien, pero ¿cómo lo explico? ¿Cómo lo relaciono yo con esto que estoy viendo de las ilusiones cuando ella tiene esos sueños premonitorios que los hace real en un cuerpo? Ok. Es ahí donde me confundo. Ujú. Bueno, los sueños no pueden hacerse realidad. Es decir, lo que ella soñó, tanto de un Ujú. camino como de otro camino, no se vuelve realidad, sino que simplemente lo lleva a la forma. Son ideas en la mente que se llevan a la forma. En el capítulo 1 o 2 del texto, si ustedes recuerdan, dice, los pensamientos toman forma en algún nivel. O sea, sus ideas de lo que estaba en su mente tomó forma, la forma que ella quiso. Pero las formas, al ser siempre ilusorias, siempre son sueños. No importa si son sueños de muerte o sueños de vida. No importa si son sueños de estar bien o de estar mal. No importa si son sueños de estar con la familia o ya no estar con la familia. Siguen siendo sueños. Jesús te diría o nos diría, qué bueno que sueñas esto. O si está bien para ti, qué bueno. Nada más no olvides que sigue siendo un sueño. La verdad no radica en, en el sueño, ni en lo que está mal, ni en lo que está bien, ni en lo que es bonito, ni en lo que es feo.
Siempre que sean formas, son sueños. Parece que el sueño se transformó de una fatalidad a algo que se solucionó bien y bonito. Pero sigue siendo un sueño. Esta, pues no sé si llamarle capacidad o qué de este tipo Dones, de este tipo de sueños, pues no son dones, porque los dones los otorga Dios. Y Dios no te da a ti el don de soñar. ay, Dios, Entonces, esta capacidad de tener estas imágenes premonitorias, en realidad la tenemos todos la tenemos, pero en algún nivel tú estás llevando a una aparente realidad eso que sueñas, porque cuando tú estás dormida y tienes un sueño, del tipo que sea y de lo que se trate ese sueño, en el sueño lo que ocurre para ti es real. Está haciendo realidad ese sueño, pero cuando despiertas te das cuenta que solo estabas soñando y no había nada de realidad ahí. aunque lo haya vivido cuando dio a luz, todo eso que ella vio en ese sueño, Sí, porque lo llevó a la forma, como tú dices. sí, sí, sí. Mm. Cuando hay historias, bueno, hay muchos tipos de historias muy parecidas a esto, pero se cuentan historias de ya de hace mucho, mucho tiempo, de cuando navegaba este barco que se hundió, el Titanic, y Ujú. cuentan que antes de que el barco zarpara, mucha gente que no se subió al barco soñó que el barco se hundía y entonces dijeron, no, pues yo no me subo. O le dijeron a sus familiares, no vayas ahí, no te subas, porque el barco se va a hundir. Yo lo soñé y el barco se hundió. Pero, pero esto solamente es llevar el sueño a la forma. De alguna manera, las cosas que nosotros vivimos en este momento son sueños que estoy llevando a la forma, que estoy trayendo a la forma o que están tomando forma. Son ideas que están tomando forma. Y esto que está aquí ahora, en este momento, para mí y para todas, yo estoy en mi habitación, como les he dicho en otra ocasión, frente a mí hay una ventana, tengo un armario, un closet con ropa, acá a un lado está mi cama, aquí tengo una mesa, etcétera. Esas formas son reales para mí en este momento, porque yo puedo jurar y perjurar que yo estoy aquí en mi casa, en mi habitación y lo que hay aquí, pero en realidad son imágenes que la mente está soñando, está teniendo y al proyectarlas, al sacarlas, las pone aquí para ver lo que sueña. Ujú. Entonces, todo esto es sueño, no importa la forma que adopte el sueño, no importa. Siempre será sueño, siempre que contenga formas, será sueño. La realidad en Dios es una realidad totalmente distinto a esto que nosotros llamamos realidad. Yo no te la puedo ni siquiera describir porque yo no sé que sea la realidad en Dios. Pero por lo que leemos aquí, por lo que estudiamos, podemos comprender que la realidad en Dios es, el curso le dice, una amorfía total, sin forma total. Pero donde hay paz, tranquilidad, felicidad, gozo, dicha, nada más por ser, no por tener nada, sino por ser, por estar en unidad. Esa es la realidad en Dios. Pero esa realidad también la podemos experimentar aquí si queremos. Cuando yo le quito toda la creencia de realidad a lo que veo,
entonces voy a ver la realidad verdadera. Voy a sentir también esa paz, voy a experimentar esa sensación de unidad, de gozo, de dicha, de que no hay nada que me pueda perturbar, ni nada que temer. Entonces, eso también lo podemos experimentar aquí mientras parece que seguimos soñando. A eso es a lo que nos lleva el curso. Porque mientras parece que seguimos aquí en este mundo y con estos cuerpos, pues yo puedo experimentar totalmente diferente a como experimenté cuando yo creía que todo esto era real. Entonces siempre los sueños son sueños. Hay por ahí un escritor, ¿no? Un dramaturgo que dice, ¿y los sueños? Sueños son, no pueden tener ningún tipo de realidad. Y pues no sé si te pude aclarar, Marisa. Sí, sí, y ya no lo has explicado, pero cuando veo los casos así, porque me ha tocado ver muchos, Claro, eh, y es así como que me vuelvo así como a enredar un poquito, sí. pero sí, me lo vuelves a explicar y ya otra vez vuelvo a Ah, entenderlo. sí. Eh, Esto sucede porque precisamente las formas tienen el propósito, un propósito que nosotros les dimos, no que lo tengan de por sí, un propósito que nosotros les dimos de engañarnos. A nosotros nos gusta como mentes engañarnos con las formas. Y para eso están ahí, para que me engañe esa forma y entonces la verdadera realidad se escape de mi conciencia y yo piense que esto es la realidad. Y yo crea que esto es la realidad y lo viva o lo experimente como la En la realidad. forma, Ujú. Por eso sí siempre, es, por eso siempre he dicho, no se dejen engañar por las formas. Las formas solamente son ideas que se ponen afuera para que la mente pueda verlas o percibirlas, interpretarlas y entonces justificar su creencia en la separación. Porque con esta forma que tengo aquí y con la que tengo aquí de este cuerpo, yo con esto justifico la separación de todo y de todos, incluyendo la de Dios. Porque con esto puedo decir, pues yo cómo voy a ser igual que tú o unido a ti si yo estoy acá en mi casa y en mi país. Yo no puedo ser igual que tú ni estar unido a ti. Las formas me engañan. Yo estoy unido a ti porque soy espíritu, porque tú eres espíritu, porque somos mente. Y en ese sentido estamos unidos, más allá de las formas. Ujú. sí, un poquito complejo de entender, o sea, sí lo Claro, entiendo, pero claro. un, un, un- un- Esto, un- esto, lo podemos entender, Marise, de manera intelectual. sí, E incluso de manera intelectual puede parecernos un poco complejo, pero, pero se entiende, vamos. ujú, Eh, el experimentarlo, eso es otra cosa. Y la sí, experiencia te la da la, ujú, la comprensión intelectual, pero además la práctica de esa comprensión. Si yo perdono, le estoy quitando realidad a lo que a mí me parecía que era realidad. Al quitarle realidad, entonces soy capaz de ver la realidad verdadera, la única realidad. Y al ver esa realidad, ver significa precisamente experimentarla. Al percibir eso de otra manera, entonces puedo experimentar de otra manera, puedo tener otra experiencia. En lugar de dolor por la separación, ahora puedo experimentar la paz y la felicidad de la unión o de la unidad.
Eso es lo que a mí me ha ayudado. Gaby, ¿qué es Dime, lo que hay que perdonar en este caso, por ejemplo? ¿Cómo se diría? pues que yo creo que esto es real. Perdono mi creencia en la realidad de este mundo, en la realidad de este cuerpo. Y Perdono del sueño. la creencia del sueño, la creencia de Ajá, que yo soy un cuerpo, nada más, ujú, un cuerpo. La creencia de que el otro es un cuerpo, ujú, ¿sí? Eso es ir quitando los obstáculos que me impiden ver la ujú, realidad ajá. o Cuando conocerla. tiene unos sueños así en la noche, o como el caso que ella expone, nomás, es decir, me perdono por creer que estos sueños son reales. Sí, puedes decirlo de esa manera, me perdono por creer que estos sueños son reales, o u otra forma, cuando tú sueñas en la noche, eh, no sé si a ustedes les pase, pero yo creo que sí les pasa o les ha pasado, que cuando ya despiertas y recuerdas ese sueño que tuviste en la noche, quieres interpretarlo, quieres saber qué significará que yo haya soñado con esto o Sí. con esta persona. Ajá. Entonces lo quieres interpretar. Y es lo mismo que hacemos aquí. Veo esto y lo quiero interpretar, Ujú, ¿sí? Entonces, ¿qué me pide el curso? ¿O qué me dice en cuanto a la interpretación? Que no haga caso de mis interpretaciones porque no me hablan de la verdad, que mejor le pida al Espíritu Santo que él y reinterprete eso por mí. Entonces yo sueño en la noche, me levanto en la mañana y antes de querer interpretar cualquier cosa, yo le digo al Espíritu Santo, reinterpreta esto por mí, ujú, para que sirva o para que sea en favor de mi paz, para que sirva al perdón y sea en favor de mi paz. Tú reinterprétalo, yo no ujú. quiero reinterpretar nada. Ah, bueno. ¿Mm? Así es pues como lo vamos haciendo. Gaby, yo tengo una pregunta. Sí, Diana. ¿Y la muerte también es una interpretación o un sueño? Claro, lo estábamos leyendo en estos párrafos, Diana. La muerte tal como la concebimos nosotros, que alguien, que un cuerpo ya no esté. Nosotros a eso le llamamos muerte. Que el doctor diga, esta persona ya murió. Eso es a lo que nosotros le llamamos muerte. Sí. Entonces, eso también es un sueño porque son formas que vienen y van. Hoy están aquí esas formas o esos cuerpos, pero mañana, dentro de un año, dentro de 10, no están. Entonces, el ir y venir de las formas es sueño, es una ensoñación, porque, porque Dios creó, y por aquí lo leímos, Dios creó solo lo eterno puede ser amado, dice aquí. Dios creó solo lo eterno. Entonces, si este cuerpo no es eterno porque viene y va, entonces no puede ser creación de Dios. Dios creó Y solo lo eterno, o sea, el espíritu. El espíritu no muere, la mente no muere. Eso sí es eterno. sí, el Ujú. cuerpo sí. No sé, Gaby. no sé si seguiste hablando, Diana, no te, Sí, no, decía que sí, el cuerpo sí muere. pues el cuerpo desaparece, porque, porque aquí los cuerpos desaparecen. Pero ¿qué es lo que yo quiero de alguien? ¿Su cuerpo o lo que él realmente es? Y Eso también me lo cuando, tengo que preguntar. Eso también sí, me lo tengo que preguntar. ¿Qué es lo que yo quiero de esta persona? Vamos a decirlo así. ¿Qué es lo que yo quiero de esta persona? ¿Que su cuerpo esté aquí o que el ser que él realmente es esté aquí, en mí, conmigo, eternamente? Y que seamos iguales los dos, que seamos el amor que Dios creó. ¿Qué quiero? ¿Un cuerpo? O sea, una forma
Pues aparentemente el ego sí quiere el cuerpo, nos engañamos y queremos el cuerpo. Pues es las cosas que decíamos. El cuerpo quiere las formas. Perdón, el ego quiere las formas. Nos engañamos con las formas. A veces, no sé si ustedes vieron una noticia que salió hace unos meses, en donde un niño, bueno, no un niño, un joven, que también ya habían pasado años y ya era, digamos, adulto, ¿verdad? Pero tuvo un accidente cuando era jovencito y pues quedó en estado de eh, vegetativo, vamos a decirle así, para que lo entendamos todos. Su cerebro ya no estaba viviendo, o sea, lo mantenía nada más con aparatos y el padre de este muchacho no quiso que lo desconectaran nunca y se fueron pasando los años. Pasó como 20 o 30 años conectado. Mm. Nunca quiso que lo desconectaran. Entonces, mientras está conectado, fíjense cuánto, 10, 20, 30 años, sin actividad cerebral, sin actividad cardíaca, sin ningún tipo de actividad corporal, ¿realmente ese ser está ahí vivo No, o no? Pero, sufre nomás porque el padre lo quiere tener, pero qué quiere el padre? Lo que el padre quiere es un cuerpo ahí, un cuerpo. que lo engañe para hacer pensar que su hijo está ahí. Ajá. Entonces eso no es porque el muchacho o la persona que se encuentra en esas condiciones sufra, porque los cuerpos no sufren, los que sufren son las mentes. Entonces, por el sufrimiento del padre mental, quiere mantener un cuerpo ahí, pero ese cuerpo no es vida. Entonces nos preguntamos, o al menos yo me lo pregunto, yo me lo he preguntado muchas veces, ¿qué quiero? ¿Un cuerpo aquí, conmigo, junto a mí? ¿O realmente quiero la unidad con ese ser y saber que ese ser es eterno y que existe y que existirá eternamente y que su amor no me puede abandonar, ni yo puedo abandonar su amor, porque somos el mismo amor que Dios creó? ¿Qué quiero? ¿Qué es lo que verdaderamente deseo? ¿Sigo deseando los engaños de la ilusión o sigo deseando o deseo la realidad? ¿Qué deseo? Esto pregúntenselo ustedes. Eso sería Eventualmente, parte de la afiliación, Gaby. exacto, De- de- sí. Ujú. Y hacernos estas preguntas, reflexionar las cosas de esta manera, eventualmente nos puede ayudar. Eventualmente nos puede ayudar. Decíamos hace un rato, Lupita decía que su papá falleció hace 60 años. Bueno, el mío falleció hace como 25 años, 24, 25 años, algo así. Y cuando falleció, bueno, para mí fue la peor tragedia que me haya podido suceder. Estuve en depresión mucho tiempo, años incluso después de que él había fallecido. Todas las noches lloraba, mal, mal realmente. Me acuerdo además que cuando lo llevaban en el féretro rumbo a la cremación, de verdad, yo quería meterme ahí adentro con él. Si lo iban a quemar a él, que me quemaran también. Yo no quería vivir sin mi papá. Bueno, fue muy horrible, muy, muy horrible. Y se queda mi mamá viuda y vivió pues muchos años más, veintitantos años más. Y mi mamá aún así, ya pasaron 10 años de que falleció. Y cuando falleció mi mamá, yo ya con todas estas herramientas y todo este estudio, cuando fue lo de mi mamá, ya fue algo total y absolutamente distinto, pero total y absolutamente distinto. Recuerdo que mi mamá está en la cama porque ella murió aquí en la casa, está en su cama, mi hermana la tiene tomada de una mano, mi hijo la tiene tomada de la otra mano, y yo estaba parada al pie de la cama viendo nada más eso.
mi hermana en un mar de lágrimas, mi hijo en un mar de lágrimas. Yo estaba totalmente tranquila, serena, en paz. Yo fui la que le dije a mi mamá, mamá, ya vete, ya suelta esto no eres tú, ya suéltalo, no te resistas ya, no hay nada que temer. Totalmente serena, totalmente en paz. No lloré en absoluto, no porque no sintiera tristeza de lo que había pasado, sino porque ya no hay un aferramiento a un cuerpo. Incluso ya en el velorio y en la cremación y en los días posteriores, la gente, sobre todo de la familia, me decían, o decían, no me lo decían a mí, lo decían por allá, aparte. eh, Seguramente Gaby estaba enojada con su mamá porque ni siquiera lloró. No, no estaba enojada, no. Lo que pasa es que ya no fue igual que con lo de mi papá. Con lo de mi papá yo no tenía herramientas y pensé que si me quitaban ese cuerpo, me quitaban la vida entera. Y no, podemos vivir todos esos eventos desde una tranquilidad, desde una paz, desde un gozo, no alegría porque no voy a saltar y a brincar y a reírme, no, sino desde un gozo de que sé que este ser que yo quiero aquí en este mundo no puede morir, que sigue vivo y que sigue eternamente vivo y que está conmigo siempre. Cada vez que yo lo recuerdo, cada vez que yo siento, eh, digamos, su amor, entonces Él está vivo en mí, ella está viva en mí. Y los cuerpos son solamente eso, cuerpos. Así como cuando tienes no sé, un abrigo, una blusa, un lo que sea, que lo tienes durante años ahí y después te das cuenta que ya está todo raído, ya está viejo, ya no sirve, y lo desechas porque ya no tiene ninguna utilidad. Lo mismo es con los cuerpos, pero eso nunca fue lo que tú amabas. Lo que tú amabas es lo que es tu ser en él y su ser en ti. Eso es lo que amabas realmente. Por eso les digo, pregúntense, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Ese cuerpo o el amor? ¿O la verdad? ¿O el ser? Y eventualmente les puede ayudar. Sí, Lupita, te escuchamos. Creo que tienes tu manita levantada desde hace rato. Sí, Gaby, nada más era el comentario de cuando tembló el 19 de septiembre. Ujú, Dijeron que tembló porque todo el mundo pensó en el temblor y por eso se dio, que fue ujú, colectivo. ujú. Eso es todo, Gaby. Gracias. Claro. Pues vean cómo un pensamiento, ya sea individual o aparentemente colectivo, da lugar a la forma, puede producir forma en algún nivel. Ujú. Gracias, Lupita. Y también Elisa quería comentar algo. Elisa, te escuchamos. También levantaste tu manita y querías hablar. Te escuchamos. Hola Gaby, hola chicas, ¿cómo Hola. andan? ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Sí, Te decía yo que me da eh, mucho gusto que pudiste entrar a la clase. Qué bueno, sí, qué te bueno, escuchamos. gracias, gracias. Em, bueno, yo recién ayer pude, o hace un rato, mejor dicho, terminé de escuchar la clase anterior Ujú, y, y me había anotado algo que me surgió y ahora cuando leíste esta parte, solo lo eterno puede ser amado y quizás vos sabés por qué estoy hablando, porque, bueno, me pasó algo esta semana, yo tuve una pérdida hace pocos meses, entonces pasó algo esta semana. eh, yo me había ido de la casa donde estaba viviendo con mi marido y volví, pero claro, cuando
escuchaba en la clase de la clase anterior que hablaban del tema em, de que uno tiene que, como que está establecido, de que uno tiene que llorar, sufrir y estar mal. Ajá, Entonces se me, se me hizo como un planteo de que esto de vivir el duelo, porque claro, me pasa que ahora, no, y vos volviste, Lisa, ahí porque tenés que vivir el duelo. Y vos el otro día me dijiste, en realidad, ¿por qué el lugar donde estuviste tan feliz con tu pareja, por qué tiene que ser un lugar triste? Porque el amor es eterno. ujú, Em, pero nada, era esta pregunta de que esto de que tenés que vivir el duelo, tenés que sufrir, tenés que llorar, o no, a lo mejor no es sufrir, por ahí yo lo interpreto por ese lado, está, es una de las tantos mitos sí, claro, o sí, claro, Elisa. Es uno de los tantos, lo que leíamos la clase pasada, uno de los tantos ritos de la ujú. muerte, uno de los tantos ritos del dios de la enfermedad. Claro, Y hay yo que, dije, ajá, cuando escuchaba hoy y terminaba de escuchar la clase pasada, yo pensé, en realidad, quizás me estoy queriendo engañar diciendo eso y no acepto que lo que me pasó fue que me dejé llevar por el ego y me pasaron las cosas que me pasaron y por eso me volví. Pero, o sea, por un lado digo, no, volví porque tengo que elaborar el duelo, tengo que estar acá en el lugar donde estaba con mi pareja, me escapé, me fui corriendo a otro lugar y allá no me fue bien y por eso volví, pero quizás pienso así porque no quiero aceptar que me dejé, no es que me dejé llevar por el ego, es que actué de la mano del ego y continuamente. ujú, Y por eso, bueno, por claro, eso pasaron cosas y me tuve que volver. pues O sí, me tuve, no, sí, volviste. Ujú, sí, sí. eh, No, podríamos también, miren, lo que aquí en el mundo llamamos duelo y que se tiene que vivir el duelo y que hay etapas del duelo y etcétera, todas estas cosas que el mundo nos ha enseñado, la psicología, los terapeutas, los psicólogos, qué sé yo, eh, son cosas del mundo. No quiere decir que estén mal, simplemente quiere decir que a lo mejor no significan lo que realmente significan. Entonces, ese duelo que hay que vivirse y esas etapas que hay que vivirse, a lo mejor también le puedes pedir al Espíritu Santo que te las resignifique. ¿Qué significa esto para ti? Porque entonces a lo mejor puedo yo vivir el duelo desde otra parte de mi mente, desde otra mentalidad, no desde la mentalidad del dolor y decir, a ver, ahora la etapa uno es el enojo. Ah, entonces estoy enojada, voy bien con las etapas. Estoy enojada porque esa es la primera etapa y la voy a vivir plenamente. Si le das otro propósito a eso, si hay otro significado para eso, tal vez puedas vivirlo desde otra mentalidad, Elisa. Y esa claro, otra mentalidad de vivir ese duelo tal vez te ayude a ir retirando de lo que tú creías que tenías que vivir en el duelo, todas las creencias equivocadas, todas las proyecciones, todas las interpretaciones que tú hiciste, que eran las que realmente te hacían sufrir, y juicios, por supuesto, que eran los que realmente te hacían sufrir. Ahora, visto desde otra mentalidad, eso puede tener otra vivencia y otra experiencia. Por eso es que aquí tiene que, y como lo he dicho en muchas ocasiones, aquí tiene que ser perdonado todo, absolutamente todo, incluso eso que creí de los duelos, incluso eso que creí de la vida también, incluso eso que creí de todo y de todos.
voy retirándole toda mi creencia de realidad que le adjudiqué para poder ver eso desde la verdadera visión o experiencia de la realidad. Sí, sí, Elisa, ¿te Entiendo. queda un poquito más claro? Sí, sí, por supuesto, sí, sí. Ujú. Gracias, Gracias a gracias, ti. Vanessa. Gracias a ti. Eh, bueno, pues entonces miren, conforme esto que hemos estado comentando, vamos a retomar la línea 3 del párrafo 8, que es donde vamos, en donde se nos dice, no estás enfermo ni tampoco puedes morir, pero te puedes confundir a ti mismo con cosas que mueren. Recuerda, no obstante, que hacer eso es una blasfemia. Si Dios dice que eres espíritu y tú dices que eres cuerpo, eso es blasfemia, porque estás negando a Dios y estás negando lo que Dios creó. Eso es blasfemia. Por eso dice, recuerda no obstante que hacer eso es una blasfemia, pues significa que estás contemplando sin amor a Dios y a su creación, de la cual Él no puede estar separado. Solo lo eterno puede ser amado, pues el amor no muere. Lo que es de Dios es suyo para siempre y tú eres de Dios. ¿Cómo iba Él a permitirse a sí mismo sufrir? Porque si nosotros creemos que con la pérdida se sufre, y si yo creo que Él me ha perdido a mí porque yo me separé, ¿Él iba a permitirse sufrir a sí mismo? Imagínate a Dios sufriendo. No sería Dios, sería otro ser, otra mente con ego. ¿Cómo iba Él a permitirse a sí mismo sufrir? ¿Y cómo iba a ofrecerle a su hijo algo que no fuera aceptable para Él? Si te aceptaras tal como Dios te creó, sería imposible que pudieras sufrir. Este tipo de oraciones, este tipo de citas, son las citas que se pueden tomar de manera literal. Si te aceptaras tal como Dios te creó, sería imposible que pudieras sufrir. Subrállenla, anótenla, guárdensela, porque cuando se vean a ustedes mismas sufriendo por algo o por alguien, recuerden entonces, en este momento no me estoy aceptando tal como Dios me creó. En este momento estoy creyendo estar separado de Dios y de todos y de mi propio ser. Por eso sufro. No sufres porque el otro no está, no sufres porque pasó esto, no sufres porque hay este problema. No, sufres porque en este momento, en la percepción de esos eventos, tú te aceptas como separado de Dios, negando su amor, negando tu ser y negando a todos tus hermanos como tu propio ser. Por eso sufres. Recuerden esto siempre. Esas son partes de nuestra práctica. Son ideas que me convienen olvidar para que eso sea con lo que yo practique en mi día a día. Porque si bien es cierto que día a día no voy a perder personas o no se van a ir personas, pero sí puedo perder las llaves de la casa, pero sí puedo perder el teléfono, pero sí puedo perder incluso el coche. Me lo robaron y lo perdí. Sí puedo perder cosas. Entonces, esto no es diferente de perder personas. Aquello que tú determinas como pérdida te hace sufrir, porque el que tú creas que en algo hay una pérdida
o que en tu vida hay una pérdida, implica que Dios mismo también pudo haberte perdido a ti. La pérdida es imposible para Dios, entonces tiene que serlo también para ti, puesto que tú eres como Dios te creó. Tú eres lo mismo que Él. Entonces la pérdida tiene que ser imposible para ti. Pero si tú crees que sufres por la pérdida, reconoce que en ese momento te estás aceptando o percibiendo como un ser separado de Dios, como un ser separado de la filiación, como un ser separado de su propio ser, del verdadero ser, y solo y, y desamparado y desprotegido y sin apoyo. Así te estás percibiendo. Por eso lo determinas como pérdida y sufres. Recuerden esto siempre, por favor. Es parte de nuestra práctica. Yo sé que aquí en estas sesiones, en estas clases, sí venimos a leer y me imagino, ¿verdad? Me puedo imaginar que a lo mejor también esto sea un poco tedioso para ustedes y podrían decir, pero ¿para qué leerá Gaby todo esto si yo sola lo puedo leer en mi casa? Sí, pero ¿saben una cosa? Que aquí lo que leemos lo podemos comprender tal como el curso lo dice, no tal como yo lo interpreto, sino tal como el curso lo dice, lo podemos comprender, podemos encontrar estas claves para practicar y poder llevarme esas herramientas a la aplicación del día a día, porque lo único que deseo es que se sane mi mente y yo esté en paz. Eso es todo lo que deseo. Ujú. Entonces, recuerden por favor esto, siempre. Ahora continúo. Eh, Oye, Gaby, este sí, tema está, pues está, lo siento, un poquito denso. Importante, sí, pero sí lo siento denso. claro, es que lo Y sentimos denso, no, y si lo leo yo sola me pierdo. O sea, claro, definitivamente sí, sí claro, necesitamos tu apoyo. Por claro. ejemplo, ahorita con todo lo que has dicho, en el ejemplo que te di de esta persona, Ujú, dices que se hizo una forma, pues se lo llevó a una forma. ujú. Y es, te preguntaban, ¿y cómo lo perdono? ¿Cómo perdono El creer que es- eso está siendo real, que se hizo realidad? pues Ok, déjame, es que armar la idea, porque estoy un ajá, poquito así como ida otra vez. Este, perdono que lo hice realidad, pero bueno, sí sucedió en mi cuerpo, este, realmente físicamente pues, estuvo grave, entonces ya se salva ujú, y digo, pues ella no ha de ver este libro, ¿verdad? ujú, Pero proba- uno, por ejemplo, Dios guarde la hora, me hubiera sucedido, yo, por ejemplo, ya teniendo esto que tú nos has explicado, que entiendo que ya que lo hice de una forma, pero ella, por ejemplo, lo explica y vuelve a llorar y a llorar y a llorar por todas esas emociones que vivió. ujú. Entonces, si yo, por ejemplo, fuera en mi caso y leyendo este libro, ya lo perdoné, ya supe que lo hice de una forma en que lo perdoné sería una manera, perdón, en que yo lo haya perdonado, es decir, si lo repito, ya no me causa, si lo repito para contarlo, ya no me causa emoción alguna o ya pasó, next, sigo con mi vida normal. No, o sea, no es que lo repitas, es que realmente lo perdones. Es decir, que realmente lo entregues, que entregues tu creencia de que las formas son reales, de que tu cuerpo es real, de que el cuerpo del otro es real. Sí, pero que no me cause esa emoción de tristeza es que no lo he perdonado. Ah, claro. Eso era. El, Ajá. el curso dice en alguna parte que si tú te sigues sintiendo de una determinada manera donde no hay paz, puedes tener la seguridad de que el ego sigue al mando, Oh, ya. Sí, 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 sí. ¿sí? Entonces, porque tienes memoria y lo recuerdas. Entonces, al recordarlo,
ya no siento nada, nada, o sea, ya no me causa emoción alguna, es que ya está perdonado. No te Eso sería un, no te tiene que dejar de causar emoción alguna, porque eso sería como algo que hablábamos hace unos días en otra clase. Eso sería indiferencia, sí, ser eso un sería palo. no me importa, y eso no es paz. La indiferencia no es paz. La Entonces, ¿cómo indifer- sé que me perdoné? porque sientes paz, porque sientes algo que este mundo jamás te pudo haber ofrecido. Todo aquello que tú sentiste en algún momento como paz no es ni siquiera parecido a lo que puedes sentir ahora. O sea, lo puedo platicar en paz Lo puedes o platicar llorar, en pero paz. sintiendo paz. ¿Cómo? Sí, sí. Ah, ujú. O sea, puede surgir esa emoción, pero puedo sentir esa paz en mí. Ujú, Oh, ya. ujú, Ok, gracias, Gaby. sí. Eh, bueno, entonces nos quedamos aquí. Em, si te aceptaras tal como Dios te creó, sería imposible que pudieras sufrir. ¿Saben qué, chicas? Denme un minutito, por favor. Voy a abrir una puerta para que se salgan los perros, porque aquí está cayendo, bueno, no está cayendo una tormenta, sino que va a empezar una tormenta eléctrica y estos perros se me ponen todos locos. Déjenme abrir la puerta para que se salgan y pueda yo seguir con ustedes bien. Denme un segundito, no se me vayan. ¿Quieres salir? Salte, ándale. Ya estoy aquí. Disculpen, ¿eh? Bueno, estábamos leyendo. Si te aceptaras tal como Dios te creó, sería imposible que pudieras sufrir. Sin embargo, sin embargo, para aceptarte tal como Dios te creó, tienes que reconocerlo a Él como tu creador. Es decir, tienes que reconocer que Él es tu creador, que Él te creó a ti y que no estás separado de Él. Para poder yo reconocer eso, o para poder nosotros reconocer eso, tengo que perdonar. Chicas, yo sé que me quieren a veces ahorcar por tanto hablar del perdón y el perdón y el perdón, pero este es un curso acerca de perdón. Perdono el que creo que estoy separado de Dios. Perdono el que creo que soy solamente un cuerpo. Perdono el que creo que este mundo es real. Perdono el que creo que esto que siento es real. Perdono todo para que el perdón, junto con el Espíritu Santo, me vayan mostrando lo que es verdad. ¿Cómo me lo muestra de manera que yo lo pueda entender? Pues sintiendo, como decía Maris, sintiendo también. Las formas no cambiaron, pero ahora siento diferente con respecto a esas formas. Ahora siento que no estoy separado, que todos estamos unidos. Es una sensación de unidad. Eso es el amor, una sensación de unidad, una sensación de paz. ¿Paz en qué sentido? En que no tengo nada que temer. Esa es la experiencia que Dios te ofrece cuando tú cumples tu función de perdonar. Entonces dice aquí, sin embargo, para aceptarte tal como Dios te creó, tienes que reconocerlo a Él como tu creador. Esto no se debe a que de negarte a ellos se te fuese a castigar. No quiere decir que si tú no aceptas que Dios te creó, entonces estás castigado y se te está esperando ahí para condenarte al infierno. No, no, no. Se debe simplemente a que reconocer a tu Padre es reconocerte a ti mismo tal como eres, no como creías que eras.
Tu Padre te creó completamente libre de pecado, completamente libre de separación, completamente libre de dolor y completamente a salvo de todo sufrimiento. Así te creó Dios. Aún cuando parezcas estar en este sueño, en esta ilusión de cuerpo y de cosas materiales, tú puedes traerte esa sensación aquí de que estás libre de pecado, de separación, de culpa, de castigo, de ataque, de carencia, de insuficiencia, completamente libre de dolor y completamente a salvo de todo sufrimiento. Y le decía a Marisa hace un minuto, esa sensación de paz te deja saber o te hace sentir que aquí no hay nada que temer, que no tienes en absoluto nada que temer, porque estás a salvo. Tu ser está a salvo. Si niegas a tu Padre, estarás invitando al pecado, al dolor y al sufrimiento a tu mente debido al poder que Dios o que Él le dio a tu mente. Tu mente es capaz de crear mundos, pero puede también negar lo que crea porque es libre. Dios le dio a tu mente el poder de ser libre de crear lo que quiera o de fabricar lo que quiera. Si tú estás fabricando sufrimiento, eres libre de fabricarlo. Pero pregúntate, perdón, si es así como a ti te gusta sentirte. Si no te gusta sentirte así, también eres libre de crear paz para ti o de fabricar paz para ti aquí. Porque de por sí, tú ya estás en paz en Dios. En este mismo instante, tú estás en paz en Dios. Pero como ahora quieres estar en paz también aquí, porque tampoco voy a negar completamente esto, sino simplemente decir o pensar o creer que esto no es la verdad acerca de mí. Y entonces aquí puedo estar en paz. Gaby, Sí, Leti. a mí me dio mucho trabajo entender específicamente qué es lo que había que perdonar. Cuando yo empecé a estudiar el curso, fíjate, hace 20 años no entendía nada, porque nomás decían, tienes que perdonar, pero no lo explicaban bien como lo explicas tú. Decía, se me hacía a mí muy difícil porque cada situación hay que perdonar pues diferente cosa, pues, ¿no? Y se me hacía muy difícil ponerlo en palabras, como ahorita que te pregunté, por ejemplo, ¿qué es lo que hay que perdonar cuando, por ejemplo, en el caso que expuso Maricé? Y luego también te preguntaba, ¿qué es lo que hay que perdonar cuando veo perros sufriendo? Ujú. Entonces, así fue como me costó mucho trabajo, o quizá no tengo las palabras, o cómo describir qué es lo que tengo que perdonar en cada situación, porque hay muchas historias y muchas cosas que nos pasan y que están pasando en el mundo, pero todo se resume a perdonar, Todo todo se se resume. resume a perdonar, pero a mí me faltaban palabras para decir, o sea, ¿qué perdono? ¿Qué perdono? En una ocasión te preguntaba, cuando veo todas las barbaridades que hace el presidente de Estados Unidos, ¿qué Ujú. perdono? Pues, ¿qué perdono para que mi mente vaya sanando y vaya saliendo de esa, pues de esa enfermedad mental que tiene uno de estar viendo cosas Experimentando sufrimiento, claro. Ujú. exactamente. Entonces, eso a mí me costó mucho trabajo y todavía yo como que no tengo las palabras para decir qué es lo que perdono. Eh, Mira, Leti,
el curso dice que lo que se perdona son las ilusiones, no la realidad. A la realidad no hay nada que perdonarle. A las ilusiones sí, porque no son verdad. Entonces, eh, tú perdonas tu creencia Ujú, de que el presidente de Estados Unidos es malo, o ujú. que hace cosas malas, o que dice cosas estúpidas. Tu creencia. Por ejemplo, en una guerra, ¿qué Ujú. perdonas? Para empezar, perdono mi creencia de que la guerra es real, de que puede haber dos o más que se pueden estar peleando entre sí. Ujú, ¿Por qué? Porque creo que están separados, porque creo que son ujú. diferentes, porque creo que no son lo mismo. Sí, pero tú porque tú sabes mucho y sabes exactamente No. cómo desmenuzar, pero, o sea, a mí me cuesta trabajo decir que perdono la guerra por creer que la guerra es real. No se me viene a la mente, pues eso, o sea, ¿cómo? ¿Qué decir, pues? Ajá. Pues es que no es que sepa mucho, Leti. Lo que pasa es que yo me he dado a la tarea precisamente por las necesidades que yo percibí en mí como, como ser separado, como ser individual. Por esas necesidades que percibí, yo me di a la tarea de estudiar este curso. Es decir, no solamente soy un estudiante de este curso, es que soy una estudiosa de este curso. Te lo devoraste. Yo estudio realmente este curso Ujú, y más allá de leerlo, como se los decía hace unos minutos, más allá de simplemente leerlo, voy comprendiendo todo lo que leo. ujú, Ujú. Y como ya son varias lecturas o muchas, tal vez, que yo he hecho de este curso, esto yo ya lo tengo muy bien comprendido, o no muy bien, bastante comprendido. ujú, Y entonces ya puedo entender qué es lo que yo tengo que perdonar. ujú, Por ejemplo, hay una parte en donde el curso te dice que perdones a tu hermano por lo que él no te hizo. ujú. Y cuando yo estaba empezando a leer apenas, o a estudiar o a practicar este curso hace veintitantos años, yo decía, ¿cómo voy a perdonar lo que no me hizo si no me lo hizo? ¿Qué es lo que tengo que perdonar? Y bueno, no saben cómo me quedé con esa idea meses y a lo mejor hasta años. No entendía esa idea de que no me lo hizo, porque uno siempre quiere perdonar lo que me hizo. Y nadie te hace nada. Y esto es irreal porque en realidad no me lo hizo. Yo creí que me lo hacía. ¿Por qué lo creí? Porque juzgué que él es malo, juzgué que él hace cosas malas, Ujú. juzgué que o interpreté su acción como algo que me dañaba, porque, y si creo que algo me daña, pues es porque estoy creyendo que yo soy vulnerable. Porque nadie te puede hacer nada. ¿Quién puede hacerle algo a un espíritu? Nadie. Nadie. Hasta que entendí que soy espíritu, nadie me puede hacer nada. Ujú, Hasta que entendí que soy parte de Dios, ¿quién me puede hacer algo a mí? Ni yo mismo soy capaz de hacerme o de atacarme yo mismo, porque el espíritu no se ataca a sí mismo. ujú, Debo de creer que no soy espíritu para atacar y para atacarme. Entonces, si yo creo en el ataque, porque creo que soy vulnerable, porque nada más creo que soy un cuerpo, pues entonces obviamente voy a creer que el otro cuerpo también tiene la misma capacidad de atacarme y con lo que hace voy a decir, ya me está atacando. Me voy a ujú. dar un feo, ya me atacó. Eso no lo hizo. Parece que lo hizo porque mi pensamiento, al proyectarse, lo puso ahí para poderlo ver.
y entonces decir, claro, yo tengo razón de pensar que se me puede atacar. Pues él ya me atacó. Por eso dicen que lo único que enferma es la mente, pues, y lo único que tenemos que sanar es la mente, porque todo viene de la mente, Claro, claro. todo. Hay una lección que dice, y hay muchas personas aquí, si no es que todas, que ya leyeron sus lecciones, que ya hicieron sus lecciones. No se queden con eso y vayan y vuelvan a revisarlas. Hay una lección que dice, solo mis pensamientos de ataque atacan mi invulnerabilidad. Ujú. Entonces, con esos pensamientos de ataque me estoy atacando yo al ponerlos afuera para hacerme pensar que no soy yo la que se ataca, sino que es el otro el que me ataca. Entonces, perdono eso, perdono todo eso que le puse a mi hermano porque él no lo hizo, lo hice yo. Yo fui el que lanzó la primera bomba y luego escondí mi Hijo, mano y dije, ¡ay, me atacan! ¿Dónde me escondo? qué profundo. Esto es muy profundo, Leti. Por eso les digo que más que estudiarlo o más que ser estudiante del curso, soy estudiosa del curso, porque esto es muy profundo y no lo puedo dejar nada más en una lectura rápida y lo dejo aquí como en flotando aquí en la superficie de la mente, pero ¿y en lo profundo? ¿Cómo entiendo esto en lo profundo? Pues sí, pero todo tiene Mm. digo, todo tiene un proceso, ¿no? Y no Todos todas, tenemos un sí, no no, todas somos como tú eres médico y tienes mucha capacidad y yo siento que fíjate, yo también lo voy a estudiar hasta que me muera, pero mi capacidad es diferente a la tuya. Yo cuando ya me canso, me da mucho sueño y no puedo seguir leyéndolo. ¿Qué más quisiera yo que devorármelo? Pero no puedo, se me cansa la vista, me da mucho sueño y no puedo, como que tiene que ser poco a poquito, claro, entonces no te forces. ¿no? Ve a No tu me forzo. ritmo, ve a tu paso, pero asegúrate, y siempre esto se lo digo no solo a Leti, a todos, Ujú, asegúrate de que lo que estás leyendo, así sea solamente un simple párrafo, asegúrate de que lo comprendes, ujú. porque si lo comprendes, ya, ya hay ahí una herramienta que tú puedes aplicar en el Sí, día. claro, Sí, claro, así es. así es, Leti. Vamos Ujú. con Marcia, algo quiere también comentar. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Marcia? Mira, eso que habló Leti, ¿verdad? De lo del perdón, el ejemplo de Donald Trump. Ujú, No sé si ahí cabería aquel dicho que lo que te choca, te checa, claro, como un espejo. Todo lo que uno odia o que uno le choca del exterior, de las otras personas, de los políticos, de la corrupción, no hay que ver también qué es lo que yo estoy proyectando, porque siempre vemos puras proyecciones, ¿no? claro, todo lo que vemos son proyecciones de nuestra mente. Entonces Todo. ahí es donde tenemos que perdonarnos primero a nosotros mismos por estar viendo que él me está mostrando, Trump, por Ujú, ejemplo, Trump, ujú, ¿verdad? ujú. Por Eh, ejemplo, que no nomás sus seguidores, o sea, los que lo quieren o no lo quieren, pero también nos está mostrando lo que todos tenemos o lo que yo tengo, o lo que pues. yo tengo, claro, Ajá, bueno, no claro. es, Sí, sí, perdón, Marcia, te interrumpí. ¿Y vas a seguir hablando? no, era eso, Ah, o sea, como que es perdonar justo. primero a mí misma por estar proyectando en el otro lo que yo critico, lo que me cae gordo, porque la guerra me choca, porque me checa también, porque yo también tengo guerra, por ejemplo, Claro, algo así. claro, exactamente, exactamente. Es que en este proceso del perdón, eh, primero pensamos, o sea, el proceso va así. Primero, al estudiar este curso, primero mi primer pase en el proceso del perdón es pensar que perdono personas y acciones. Está bien, vas en un primer
en una primera fase de tu proceso, pero a medida que vas avanzando, vas estudiando, vas comprendiendo y vas practicando, la mente cae en otro modo, en que ahora me doy cuenta que no estoy perdonando personas, que lo único que estoy perdonando son ideas y que esas ideas son mías, no son de él, son mías. Ay, qué bueno caer en esa fase. Estoy perdonando todas mis ideas que no me permiten ver a este hermano como realmente es, sino como yo lo quiero ver. Sigues avanzando en tu proceso. Hasta la última fase del proceso de perdón es cuando te das cuenta, bueno, cuando estás perdonando ideas, pues es cuando te das cuenta que a quien realmente estás perdonando es a ti mismo, a tu mente, a tus ideas en tu mente. Entonces ahí te das cuenta que te estás perdonando a ti mismo, no a los demás. Vas avanzando y en la última fase del proceso de perdón, ahí es donde la mente cae en cuenta de que pues aquí no había nada que perdonar. Si todo es tal como Dios lo creó, ¿qué es lo que tengo que perdonar? A nada ni a nadie. Pero claro, Ahí cuando empieza avanzas, a caerse todo. sí, claro, ahí de hecho ahí ya se cayó todo, Karencita, ¿sí? Pero ahí te das Sí. cuenta, ahí es cuando dices, mira nada más qué ilusiones me estaba yo haciendo y con cuántas cosas tan tontas sufrí y me dolieron y fueron pesar para mí. Y resulta que no hay nada que perdonar. ¿Por qué no hay Era nada que puramente perdonar? pura idea, puro sufrimiento en la cabeza de Claro, uno. O sea, en la cabeza, en realidad, en la proyección. claro. ¿Y por qué aquí no hay nada que perdonar? Porque nunca Porque estuve separada de Dios y nunca pude haber estado soñando esto, ¿sí? No sé si las yo personas, creo que uno cae, todas, perdón, ujú, perdón, yo creo que uno cae o empieza en ese camino cuando logras sentir, eh, sentir que ya no eres un cuerpo. ujú, Cuando es esa sensación o ese sentir ya se te lo logras ver, no ver con los ojos, creo que ahí el camino hacia el perdón se hace más difícil porque ahí es más claro en la percepción ujú, que el otro, que por ejemplo, yo en este momento es una idea en mi mente que quiere sanar eh, física hecha por ti. ujú. Tú eres el medio, entonces ahí empiezas a ver que cada cosa buena es una percepción de la mente recta y cada cosa que te provoca dolor o sufrimiento es una idea en tu mente que está plasmada físicamente así para Exactamente, tu perdón. exactamente. Pero creo, según mi experiencia, que yo lo poquito que he podido avanzar, a mí cuando yo logré, con mucho trabajo, yo también soy obsesiva en logré sentir que no era solo un cuerpo. Para mí, en ese momento, como que ha empezado a desmantelarse y a caerse todo, en decir, a ver, no, yo ya tuve una experiencia de que no soy solo esto. Entonces ya de ahí yo me agarré de ahí y de ahí no me he soltado más para caminar. No, a mis compañeras, o sea, yo por mi experiencia, creo que así se me hizo más fácil a mí, se me ha hecho más fácil a mí este camino cuando ya no soy un cuerpo, no soy un cuerpo, no soy... Y esa idea fue la primera que yo empecé, y la sigo porque sigo creyéndome un cuerpo, pero esa idea fue la que a mí me abrió una pequeña ventana que por ahí yo me metí y he logrado avanzar y he logrado sentir que todo esto que veo es una percepción Sí. que estoy percibiendo y que estoy en una paz y más que paz en una calma, pero que estoy percibiendo todo. Ujú, Pero es por ahí donde yo me metí. ujú, De hecho, el otro día me puse a pensar, a mí antes me gustaba mucho, bueno, sí me sigue gustando, las fiestas, salir, me gustaba andar en bici. Hoy eh,
estoy más en paz, pero ya no me llaman la atención tanto esas cosas. Y me pregunté, ¿será que a lo mejor no será eso? Y estoy depresiva, que ya no me llama nada la atención. ¿O será que realmente ya el valor no es el mismo para mí? Claro, Porque ya mi mente está enfocada, mi mente ya está enfocada en que esto no es real y que yo quiero solamente vivir la experiencia de la paz de Dios aquí. claro. Pero quiero seguir aquí, Ah, claro, sí, eso sí. sí, sí, sí. Quiero seguir aquí porque yo quiero seguir cerca de mis hijas y de las personas que amo, pero ya el resto como que no tienen el mismo valor. No sé si me logro explicar. Sí, claro que sí, Karen. Sí te logras explicar, porque a todos nos pasa eso. Por mucho que hayamos alcanzado ciertos estados de la mente en donde ya no creo ser este cuerpo, sino solamente tenerlo temporalmente, pero que no es lo que yo realmente soy, todavía hay un deseo profundo, muy profundo, de seguir De aquí, seguir siéndolo. ¿sí? De seguir aquí, porque Claro. todavía creo que hay algo aquí que todavía es capaz de darme paz. Es como si yo Ah, le estuviera diciendo al mundo, te voy a dar una oportunidad más, demuéstrame que tú me puedes dar paz y entonces yo no me voy al espíritu, yo me sigo quedando aquí. Entonces, pero eso tiene que ver con nuestro deseo de ser especiales, con nuestro deseo de seguir separados. Todavía está profundo eso en nosotros. Tenemos que seguirlo revisando. seguir Ujú, viéndolo, pero como yo le aconsejo a mis compañeras que, que por lo menos como yo a mí he avanzado y es así. eh, no soy un cuerpo y se me han mostrado cosas que yo ya tengo la certeza de que no soy un cuerpo. Después retrocedo como 1000 pasos para atrás, ujú, pero eso a mí me ha dejado y me ha ayudado a ver, por ejemplo, la lección que tú acabas de citar. Al ujú, principio yo no la entendía, solo mis pensamientos de ataque atacan mi invulnerabilidad. Hace 2 años atrás para mí no tenía mucho sentido, pero hoy en día es, claro, mi pensamiento de ataque se proyecta y como me creo cuerpo, me claro. siento vulnerado, pero en Ajá, el fondo sé que todo esto es una masa de solo pensamiento. sí, sí. Y, y el avance me hace verlo claramente que finalmente todo esto es una proyección de solo que los ojos no ven, ni siquiera los ojos ven. El ojo es como una mano, sino que en la mente, a través de las imágenes, es la que va interpretando, ¿me entiendes Ujú, tú? ujú, ujú. Pero todo eso es el caminar, es el... Me quedo tan claro, tente paciencia Sí, y tente no me he querido paciencia. apurar y el proceso y de repente me enredo en cosas y digo ya, es parte del proceso, no importa que retrocedas, pero sigue siendo parte del proceso. Sigue siendo parte del Pero la proceso. idea principal, desmo- desmontar la idea principal, a mí me ha servido mucho, que es creer que soy un cuerpo. Ujú, ujú. Es que es Eso un más que nada deseo. quería aportar Claro, para que mis compañeras a lo mejor tuvieran algún camino que de verdad sí se hace, a mí por lo menos se me hizo se te más facilitó. fácil. Ujú, claro, Sí, claro. Es que sí, y se, todo se reduce aquí a creer que somos cuerpos. Entonces, eso es todo lo que, cosa, sí, todo lo que vamos trabajando día a día. claro. Ujú. Ese era mi aporte. Sí, gracias, Karencita. Muy bien. Eh, Bueno, pues tenemos todavía aquí media hora. Vamos a aprovecharla. Estamos en el párrafo 10. Déjenme retomar la última línea del párrafo anterior. Tu mente es capaz de crear mundos, pero puede también negar lo que crea porque es libre.
No te das cuenta de cuánto te has negado a ti mismo, ni de cuánto Dios, en su amor, desea que no sea así. No obstante, Dios no interfiere en tus decisiones, porque no podría conocer a su Hijo si éste no fuese libre. Si Dios te creó libre, ¿cómo podría Dios interferir en tus decisiones o coartar tus decisiones para que no fueses libre? Por eso es que Dios no interfiere en tus decisiones. Si tú crees que estás decidiendo por el dolor y por eso vas a sufrir, pues Dios dice, bueno, pues esperaré a que tome conciencia. No es que lo diga, ¿no? Precisamente, pero a través del Espíritu Santo, que es su voz en nuestra mente, bueno, hay una especie de espera. Ok, voy a esperar a que Él tome conciencia y acuda a mí. Interferir en tus decisiones sería atacarse a sí mismo, y Dios no está loco. Y si vemos que nosotros nos atacamos a nosotros mismos, es porque estamos locos. Porque ¿quién se atacaría a sí mismo sin un loco? Cuando lo niegas a Él, eres tú el que está loco. Porque al negarlo a Él, te atacas tú. ¿Desearías que Él compartiera tu demencia? Siempre que nos hagan una pregunta aquí, en cualquier parte que leamos, siempre que encontremos una pregunta, no se sigan leyendo de largo. Deténganse y reflexionen en esto. Háganse esa pregunta ustedes mismos y reflexionenla. No importa si se tardan 15 minutos en reflexionarla y sacar una conclusión. Aquí lo hacemos, digamos, de corrido porque pues hay un tiempo que tenemos que respetar en la clase para todos. Pero siempre que encuentren una pregunta, reflexionenla. Deténganse y reflexionenla. Piénsenla. ¿Desearías que Él compartiera tu demencia? ¿Que Dios compartiera tu demencia? Quizá aquí la respuesta rápida y simple sería no. No desearía que Dios compartiera mi demencia. Pero si tú reflexionas esto profundamente, te vas a dar cuenta que sí deseaste que Dios compartiera tu demencia. Ahora, comprendiendo todo esto, ¿seguirías deseando lo mismo? Dios nunca dejará de amar a su Hijo y su Hijo nunca dejará de amar a su Padre. Esta fue la condición bajo la que la creación de su Hijo tuvo lugar, la cual quedó establecida para siempre en su mente. Esa fue la condición bajo la que la creación del Hijo tuvo lugar. Dios dijo, es un decir que Dios dijo. Dios dijo, tú y yo estaremos eternamente unidos. Se creó al Hijo. Ya, están eternamente unidos. No puede haber discrepancia en eso. Pero el Hijo quiso, a pesar de estar unido, quiso discrepar y estar separado. Es decir, quiso romper la condición de la creación. Ujú. Y como para él fue posible, empezó un sueño en su mente de que había sido posible la separación. Reconocer esto es cordura, negarlo, demencia. Dios se dio a sí mismo a ti en tu creación y sus dones son eternos. Hace unos minutos, bueno, casi al principio, cuando Marise dijo que si esa persona que tenía sueños premonitorios, eso era un don,
Bueno, aquí mismo nos está diciendo que no puede ser un don, porque los dones de Dios son eternos. Y ese don, aparentemente, entre comillas, don o capacidad de esa persona, pues está limitada. Cuando esa persona no esté, ¿quién va a tener sueños premonitorios? O por mucho que duren los sueños premonitorios, ¿cuánto tiempo van a durar eternamente? No. Entonces eso no puede ser un don de Dios. ¿Te negarías entonces a entregarte a Él? Como resultado de las ofrendas que le haces, se le restituirá el reino a su hijo. Si tú le devuelves a Dios a su hijo íntegro, tal como Él lo creó, todo eso regresa a ti. No se lo queda a Él, se lo regresa al hijo. El hijo se lo regresa al padre. Por eso la creación es un dar y recibir constante, una extensión constante de lo que Dios es. Su hijo se excluyó a sí mismo de su don al negarse a aceptar lo que había sido creado para él y lo que él había creado en el nombre de su Padre. El cielo espera su retorno, pues fue creado para ser la morada del Hijo de Dios. Y el cielo es, al tener esta C mayúscula, nos están hablando como el cielo, como la mente de Dios, como el ámbito de Dios. Dios espera el retorno del Hijo, que se dé cuenta de esto, de que son uno eternamente. Ese es el retorno. Pues ese cielo o esa mente de Dios fue creada para ser la morada del Hijo de Dios. Ahí es donde tú vives. Sí recuerdan ustedes esta frase o es como parte de una oración que a veces muestra la religión católica que dice, en Dios vivo, me muevo y tengo mi ser. Esto es real. Aquí ni vivo, ni me muevo, ni tengo mi ser. Yo vivo, existo en Dios, me muevo en Dios y tengo mi ser en Dios. Esa es mi morada. Dios es mi morada. Este mundo no es mi morada. No te sientes a gusto en ninguna otra parte ni en ningún otro estado. No te niegues la dicha que fue creada para ti a cambio de la infelicidad que tú mismo te has labrado. Y vean cómo es explícito y claro aquí. No te niegues la dicha que fue creada para ti a cambio de la infelicidad que todo el mundo y toda la gente ha labrado para ti. No, que tú mismo te has labrado. Con tus pensamientos, con tus interpretaciones, con tus creencias, con tus juicios. Tú te has labrado la infelicidad. Dios te ha proporcionado los medios para que puedas deshacer lo que has hecho. Y aquí vamos nuevamente con lo mismo. ¿Cuáles son los medios que Dios me ha proporcionado para que yo pueda deshacer lo que hice? ¿Cuál es el medio? El perdón. El perdón. Exacto. El perdón. Dios me ofrece ese recurso. Dios me ofrece esa estrategia mental para que en mi misma mente se pueda deshacer todo lo que creí haber hecho. Y entonces tú podrías pensar, entonces si Dios te ofrece el medio del perdón, quiere decir que ese medio es suyo y que Él mismo lo ocupa. Entonces Dios perdona, ese medio no es suyo. Es decir, no lo ocupa Él. Porque si Dios perdonara,
querría decir que Él también ha tenido errores que se tengan que deshacer y que Él también ha hecho juicios y condenaciones que se tuviesen que deshacer y que Él mismo está separado también de nosotros y que esa creencia se tuviera que deshacer. Dios no perdona porque en el cielo no se necesita el perdón, pero aquí sí se necesita esa ilusión de perdón para que yo pueda recordar cuál es la verdad. Ujú. Escucha y aprenderás a recordar lo que eres. Si Dios sabe que sus hijos son completamente impecables, es una blasfemia percibirlos como culpables. Si Dios sabe que sus hijos no pueden sufrir dolor alguno, es una blasfemia percibir sufrimiento en alguna parte. Si Dios sabe que sus hijos son completamente dichosos, es una blasfemia sentirse deprimido. Todas estas ilusiones y las múltiples formas que la blasfemia puede adoptar son negativas a aceptar la creación tal como es. Si Dios creó a su Hijo perfecto, así es como debes aprender a considerarlo para que puedas conocer su realidad. Y como parte de la filiación, así es como tienes que considerarte a ti mismo para que puedas conocer la tuya. No percibas nada que Dios no haya creado o lo estarás negando a Él. Suya es la única paternidad que existe y es tuya solamente porque Él te la dio. Las ofrendas que te haces a ti mismo no tienen sentido. ¿Qué ofrendas te haces a ti mismo? Pues esos ataques, esos juicios, esas creencias que tienes acerca de ti mismo y de los demás. Esos son los regalos que a ti te haces. Esos regalos no tienen sentido, pero las ofrendas que les haces a tus creaciones, a tus hermanos, a, a tus pensamientos en tu mente, son como las suyas, como las de Dios, porque las haces en su nombre, porque estás reconociendo su paternidad en todos y para todo. Eso es hacerlas en su nombre. Por eso es por lo que tus creaciones son tan reales como las suyas. Si yo, nosotros como el Hijo de Dios, somos un pensamiento en la mente de Dios y así es como Él me creó, pensándome desde su amor, desde lo que Él es, entonces lo que yo pienso, mis pensamientos en mi mente, también son mis creaciones. Pero cuando yo no reconozco la paternidad de Dios en mí, tampoco voy a reconocer mi paternidad de mis pensamientos. Y voy a pensar que no son mis pensamientos y que son cosas que están afuera de mí, porque las proyecté, porque las saqué de mí, por eso las percibo. Pero todas esas cosas, todas esas situaciones, todas esas personas son ideas en mi mente. Regrésalas a tu mente, únelas contigo, para que entonces conozcas lo que son tus creaciones. Es decir, conozcas tu propio pensamiento amoroso. Porque así como Dios tiene un pensamiento amoroso, tú también lo tienes. Con todo, dice aquí, la verdadera paternidad tiene que ser reconocida, si es que se ha de conocer al verdadero hijo. ¿Crees que las cosas enfermizas que has fabricado son tus verdaderas creaciones? Y está hablando de cosas enfermizas,
o sea, de ilusiones, de pensamientos ilusorios en la mente, a los cuales proyecté y los vi como formas. ¿Crees que las cosas enfermizas que has fabricado, esas son tus verdaderas creaciones? Porque crees que las imágenes enfermizas que percibes son los hijos de Dios. Entonces aquí hay una aclaratoria más acerca de que las imágenes que yo veo como cuerpos, esos cuerpos no son los hijos de Dios. Los hijos de Dios son el espíritu y la mente que se engloba en uno solo y que ese sí es el Hijo de Dios. Solo aceptando la paternidad de Dios tendrás algo, porque su paternidad te lo dio todo. Si no aceptas su paternidad, es otra forma de decirlo, si no aceptas su paternidad, no tendrás nada. Ni tendrás ser, ni tendrás vida, ni tendrás existencia, ni tendrás nada. Solo aceptando la paternidad de Dios tendrás algo, porque su paternidad te lo dio todo. Por eso es por lo que negarlo a Él es negarte a ti mismo. La arrogancia es la negación del amor, porque el amor comparte y la arrogancia no. Esto se entiende. Dios en su amor te compartió todo. Igual, en tu amor podrías compartir lo mismo con todos y con Dios. Pero tu arrogancia por negar a Dios y haber fabricado un sustituto que es el ego, esa arrogancia no te permite compartir verdaderamente. Lo que es un verdadero compartir, extenderte de ti hacia otro. Mientras ambas cosas te parezcan deseables, el concepto de elección que no procede de Dios seguirá contigo. Si bien esto no es verdad en la eternidad, en el tiempo lo es. Y la palabra es está en cursiva porque no es, pero parece serlo. De modo que mientras el tiempo perdure en tu mente, te verás obligado a elegir. Aquí vemos entonces que no hay realmente nada que elegir. Si yo estoy en Dios, si soy uno con Él y no hay nada más que eso, ¿qué otra cosa podría elegir? Pero aquí, en mi creencia del tiempo y del espacio, aquí creo que tengo que elegir entre esto y Dios. Por eso dice, mientras, si bien esto no es verdad en la realidad, en el tiempo lo es, de modo que mientras el tiempo perdure en tu mente, te verás obligado a elegir. El tiempo en sí es algo que tú elegiste. Si quieres recordar la eternidad, debes contemplar, pues solo lo eterno, y no solo lo temporal. Es como decía Karen, sí, ya sé que soy espíritu, he tenido cierta experiencia de ser espíritu, pero todavía quiero seguir aquí como cuerpo, con mis hijas, en el mundo. Entonces no estoy contemplando solo el espíritu y lo eterno. Todavía quiero un poco de sueño, todavía quiero un poco de tiempo, todavía quiero un poco de cuerpo. Entonces me veo obligado a elegir. Si permites que lo temporal te preocupe, estarás viviendo en el tiempo. Como siempre,
tu elección está determinada por lo que valores. Y era un poco lo que les decía antes. ¿Qué deseo? ¿Qué verdaderamente deseo? ¿Los cuerpos junto al mío? ¿O lo eterno? ¿O la verdad? El verdadero amor, el verdadero ser. ¿Qué deseo? Y entonces repito esto. Si permites que lo temporal te preocupe, y lo temporal son los cuerpos, lo temporal es este mundo, lo temporal son las cosas y las situaciones, si permites que lo temporal te preocupe, estarás viviendo en el tiempo. Como siempre, tu elección estará determinada por lo que valores. ¿Qué valoras más? ¿Lo que es temporal y que no fue creado por Dios, o lo que es eterno y fue creado por Dios? ¿Qué tiene más valor para ti? Y lo que elijas está bien. Si tú decides, yo valoro más lo temporal y lo que va a pasar, es decir, lo que empieza y termina, como los cuerpos, pues está bien. Quédate ahí. No pasa nada ni vas a ser castigado por nadie. En algún momento te darás cuenta que lo temporal no tiene el valor que le habías dado y que deseas la verdad. Ese es tu propio proceso. Por eso en algún momento le dije a alguien aquí, no corras con eso. No te presiones ni te forces a eso. Ve a tu ritmo, ve a tu paso. El que Karen haya aceptado que es espíritu no quiere decir que lo haya aceptado Marcia o Lupita o Marise o... No, cada quien va aquí. Y digo cada quien porque aquí percibimos la sensación de estar separados y de ser individuales. Entonces aquí cada quien lleva un proceso. En algún momento retomarás lo que es verdaderamente valioso. Bueno, el tiempo y la eternidad no pueden ser ambos reales al mismo tiempo, porque se contradicen entre sí. La eternidad es eterna, ni empieza ni termina en un lugar o en un punto. Siempre ha sido, siempre es y siempre será. Pero lo temporal, o el tiempo, o las cosas en el tiempo, siempre tienen un principio y un fin, un nacimiento y una muerte. Siempre pasan, no son permanentes, no son estables. Por eso es que se contradicen. El tiempo y la eternidad no pueden ser los dos reales, porque se contradicen entre sí. Solo con que aceptes lo intemporal o lo eterno como lo único que es real, empezarás a entender lo que es la eternidad y a hacerla tuya. Poco a poco empezarás a dejar de valorar lo que es temporal como real, como lo único que vale. ¿Sí? Bueno, chicas, estamos solamente a 4 minutos de terminar la clase, entonces no tiene mucho caso que continuemos con el capítulo 11. Ya estamos aquí, ya estamos al inicio del capítulo 11. Este capítulo se llama Dios o el ego. Entonces, si les parece bien, pues vamos a dejar la clase aquí. Vamos a dejar de compartir y dejar de grabar para despedirnos y regresar el próximo lunes a continuar. Fíjense que hay algo, y esto ya lo habíamos platicado antes de que nos vayamos. En este grupo nos ha faltado hacer lo que hago en otros grupos. Como les decía, esto ya lo habíamos hablado. ¿Qué hago en otros grupos con respecto a la lectura del texto? Lo que hago es que al finalizar cada capítulo, hago algo que yo le llamo autoevaluación. Ah, Sí.
No es que yo los vaya a evaluar y les vaya a poner una calificación de cómo va su estudio, cómo va su avance o su proceso. No, sino que ustedes mismas se van a evaluar cómo va mi estudio, cómo va mi comprensión, cómo va mi avance en la práctica, cómo va mi proceso. Esto lo hacemos en una sesión en donde yo les hago una serie de preguntas como si fuera un examen, pero no lo es, porque no estamos en la Sí, escuelita. Les hago una serie de preguntas eh, con respecto al capítulo que estamos terminando. Ustedes la responden aquí mismo y entonces ahí vemos en qué voy bien o en qué puedo estar fallando. ¿Qué práctica o qué aplicación práctica pude hacer más o menos bien o en cuál fallé porque todavía no entiendo? Esto nos ayuda mucho a todos como grupo, sí, todos como individuos y nos alimenta mucho. Entonces, si el próximo miércoles, vamos a, miércoles. a leer el capítulo 11, ya terminamos el 10, ¿les parece bien que hiciéramos una autoevaluación? Sí, David, ¿Sí? Sí, está ¿Sí? bien. ¿Les Sí, viene bien? Ok, entonces, antes, tal vez no nos llevemos las 2 horas de clase con la autoevaluación. Si nos las llevamos, no importa, no pasa nada. Pero si no nos llevamos las 2 horas, entonces hacemos la autoevaluación y si tenemos el tiempo, continuamos con la lectura del capítulo 11. Pero vamos a ver cómo voy yo con la lectura de capítulos anteriores, qué tanto he asimilado, qué tanto he comprendido, cómo he aplicado, o a lo mejor todavía hay cosas, conceptos, ideas que no entiendo, que no comprendo, que se me dificultan y que por lo tanto no puedo practicar, ¿sí? Y eso nos va ayudando a todos. Entonces eso vamos a hacer el próximo miércoles. Además pues de que si tenemos tiempo, obviamente la lectura, ¿sí? Entonces voy a claro. poner la grabación para despedirnos.